La Navidad es un asunto fundamental en la literatura y más en concreto en los cuentos de todas las épocas. Dickens, Dostoyevsky, Capote, Wilde, escritores españoles como José María Pemán han dedicado parte de su obra a este género. Quizá para el gran público el británico Charles Dickens sea el autor más conocido gracias a su obra Cuento de Navidad, originalmente llamada Canción de Navidad. Vamos a hablar de ello con el periodista y escritor Quico Méndez Monasterio. Quico, bienvenido. Bien hallado, Javier, muchas gracias. Y tienes toda la razón, es una temática central, universal. Yo creo que la más universal de todas que podamos imaginarnos. Me cuesta imaginar un escritor de prestigio que no haya dedicado al menos unas pequeñas letras a la Navidad, ya sea vista de una forma más optimista o nostálgica o incluso atacándola, pero todos han pasado por la Navidad, españoles, extranjeros y algunos para hacer obras maestras, como comentaba, de Charles Dickens. Este cuento de Navidad originalmente era villancico en prosa de Charles Dickens. Sobre todo es una crítica al capitalismo, Quico. Él de niño había trabajado en las fábricas, esas fábricas de la Revolución Industrial. La fábrica creo que era de betún, se había rodeado de niños pues harapientos, había visto la miseria. ¿Cómo surge este cuento, Quico? Sí, bueno, había visto eso y había visto, él era cronista parlamentario también y había visto un informe parlamentario sobre los efectos de la revolución industrial y el trabajo, las condiciones de trabajo de los niños en aquel Londres de mitad del siglo XIX que eran terribles. Se había destruido toda una forma de vida, la vida rural, y comenzaba otra, pues bueno, hasta que después se fue encajando. La verdad es que hacen nacer en esas grandes poblaciones envilecidas, por la pobreza, hacinadas, las grandes ciudades, unas situaciones de salubridad, de insalubridad, mejor dicho, absolutas, pues crecen estos cuentos de Dickens y cosas peores como el socialismo, ¿no? Crecen también de esas masas proletarias. Dickens hace una crítica, sí, pero yo no creo que sea el tema fundamental del libro. El tema fundamental es la Navidad y es recoger a un personaje que ha quedado como el malo de todas las Navidades, casi como el Grinch literario, que es Mr. Scrooge. Mr. Scrooge, Ebenezer Scrooge, que en realidad hay que leer el cuento porque es un personaje luego muy amable en el sentido literal de la palabra, y es un personaje que cae y se acaba convirtiendo en ese avaro incrédulo y malhumorado y castigador con sus empleados, se acaba convirtiendo pues por teorías terribles que también nacen en esa época, en el que para unos nace el socialismo, para otros como Malthus, la solución a la pobreza es que los pobres no tengan hijos. Scrooge es un malthusiano, como son ahora casi todos los grandes organismos humanitarios del planeta, que es una cosa... Los que dicen que hay una sobrepoblación, ¿no?, del planeta, Quico. Efectivamente. El cuento de Navidad, bueno, hablamos de Dickens, ¿ha suscitado alguna crítica últimamente en escritores españoles? Me estoy acordando de Juan Manuel de Prada. No está muy de acuerdo, ¿no?, con la crítica que hace él. No, hace pocos días, es verdad, escribía Juan Manuel un artículo muy bueno, como todos los suyos, y muy documentado y muy contundente contra Charles Dickens, pero con el que yo no puedo estar de acuerdo, más allá, sí, no puedo estar de acuerdo en lo general, más allá de detalles que se pueden compartir, pero es que Juan Manuel pues le reprocha que no hay una ortodoxia doctrinal a lo mejor en el cuento, o que se ha utilizado, y esta parte sí es cierto, se ha utilizado para una visión más pagana de la Navidad, un reduccionismo buenista, algo así más de sentimientos y tal, pero que huye del trasfondo teológico. Y yo no estoy de acuerdo, porque yo creo que es un cuento, es una historia con una teología muy bien construida, porque al fin y al cabo es un memento mori. Ebenezer Scrooge lo que tiene es un recuerdo de la muerte en plena Navidad, que al fin y al cabo eso es lo que es la visita de los fantasmas, al que hay que decirlo todo, se enfrenta con bastante gallardía el personaje. Pero lo que pasa es que recuerda la muerte, recuerda la infancia, y eso le hace cambiar. Sí, bueno, el cambio es demasiado mágico, quizá demasiado pueril, pues puede ser. Pero es importante que un personaje como Ebenezer Scrooge, que digo que se hace malo, entre comillas, se hace avaro, injusto, codicioso, por teorías malthusianas, es bonito que ese memento mori en una estación navideña le haga cambiar tanto y que al final sea un niño, esos que los malthusianos querrían que no naciesen, un niño pobre, un niño de una familia numerosa y pobre, quien reciba la conversión de Scrooge. A mí me parece una obra de arte. ¿Cuánto hay, Quico, de leyenda y cuánto hay de verdad en que cuando Charles Dickens acaba de escribir Cuento de Navidad, sale gritando y corriendo por las calles de Londres como un loco, gritando de júbilo, entiendo, ¿no?
Sí, sale como sale Ebenezer Scrooge después de la última visita, que sale visitando, felicitando la Navidad a todo el mundo y se va a comprar el pollo. Dicen, y la leyenda, que Dickens le pasó eso, que salió así al poner el último punto porque era consciente de haber escrito una obra maestra. Lo recoge, por ejemplo, en su magnífica enciclopedia sobre Inglaterra y sobre la anglofilia, Ignacio Peiró, así que yo creo que es más que creíble. Pero lo importante es que yo creo que Dickens sí es verdad que había escrito una obra maestra. Es que no sé cuántas veces ha llevado al cine, al teatro, desde los teleñecos a los más serios directores. Está en el Paparruchas, ese que dice Dickens. Tiene además, para mí, un efecto bueno. Todos esos ataques a la Navidad que todavía existen, desde el racionalismo, desde el paganismo, desde la fobia, la cristianofobia, al fin y al cabo están ya lastrados porque una persona normal, que ha tenido una infancia normal, que ha visto de alguna manera, ve a Scrooge, ve algo de Paparruchas, ve algo de unas personas con un espíritu poco agradable, los que se oponen a la Navidad. Y eso yo creo que se lo debemos a Dickens. Vamos a cambiar de autor. Kiko, sé que el que viene ahora, Oscar Wilde, te hace muchísima ilusión, sé que es uno de tus favoritos. La obra El gigante egoísta, que muchos la han interpretado como una crítica al capitalismo, no es tal, sino que en realidad, ¿qué nos puedes contar, Kiko, de esta obra? Bueno, Wilde, a mí me gusta, por supuesto, el Wilde esteticista, el dandy, el decadentista, esa pose contradictoria y hasta reaccionaria a veces, pero hay un Oscar Wilde más desconocido, mucho más tierno, que es el que está en esos cuentos. El gigante egoísta, también está el ruiseñor y la rosa, el príncipe feliz, cuentos que escribía a sus hijos, donde no existe nada de ese cinismo que luego en Wilde pesa tanto, pero que han gustado, pero que gustan muchísimo a los niños. Él los escribió en realidad para sus hijos, y alguna crítica así muy malvada le decía que se veía un cierto tono católico, cierta moralina católica. A lo que él respondió y decía: yo no soy católico, soy un encendido papista. ¿Sabes? Pero en realidad lo que yo creo que se entiende muy bien al Oscar Wilde del final, después de haber pasado por las cárceles, a quien ese estado anglicano le condena por su condición y por su impiedad, prácticamente igual que a Sócrates. Digo que a Oscar Wilde se entiende mejor esa conversión en París al catolicismo gracias a estos cuentos, donde impera, ya digo, nada de cinismo, nada de sarcasmo, sino solamente una búsqueda de la belleza. Y en El gigante egoísta, que a mí me parece una cumbre de la literatura y del género del cuento, existe otra vez ese niño. Hay un momento en el que, ¿recordáis? El gigante egoísta no llega la primavera nunca, está un invierno permanente, pero hay ese niño que es el que redime al gigante egoísta. Ese niño al final del cuento pues es un niño que aparece con llagas en las manos y en los pies, para furor del gigante que dice: ¿quién te ha hecho eso? Ese niño al fin y al cabo redime al egoísmo, a una persona que no quiere compartir, al personaje del gigante le redime un niño subido en un árbol, y para mí es un cuento, aunque no sea estrictamente un cuento de Navidad, para mí es un bellísimo cuento de estas fechas. Vamos. Oscar Wilde, Kiko, ¿podemos decir que es el autor por descubrir para los católicos? Bueno, yo creo que Oscar Wilde es el autor por descubrir o por profundizar. Yo creo que se le hace muchísimo daño a un autor cuando se le cita mucho. ¿Cómo se le etiqueta? Cuando se le cita mucho y se le lee muy poco. Vale. Que es lo que yo creo que pasa con Oscar Wilde. Y algunos lo han convertido en abanderado de todo lo sórdido y de todo lo desagradable, cuando era una persona que difícilmente podría aguantar quizá determinadas hasta anuncios, diría yo, ¿no? Era un hombre enamorado de la belleza, de la estética. Y profundamente católico, aunque no lo fuese, pero profundamente católico, al fin y al cabo, así acabó sus días. Pero más allá de la etiqueta de católico o no católico, un grandísimo artista al que hay que descubrir, más allá de la importancia de llamarse Ernesto o en sus anécdotas. Tiene tantas anécdotas, yo creo, como Churchill o como Foxá. Yo sé que son las tres personas que tienen más anécdotas de la vida. Pero más que las anécdotas, hay que encontrar al escritor del Ruiseñor y la Rosa y del Gigante egoísta. Kiko, pasamos ahora a un autor español, José María Pemán. El cuento El Republicano y los Reyes Magos. A mí en el colegio al menos no me obligaron ni me hicieron conocer esta magnífica obra, este cuento navideño. ¿Qué José María Pemán vemos aquí? En el cuento se desvela la inocencia de los niños, eso es lo que él destaca. ¿Qué Pemán vemos aquí en este cuento? Sí, destaca la inocencia de los niños, también las fechas de Navidad, cómo
la enciclopedia, la ilustración, el racionalismo, todo lo que queramos ver como movimientos culturales, intelectuales que quieren acabar con todas las supercherías, que las magias y reducir. Bueno, en este cuento de Pemán es el padre, pues no sé si se llama Sócrates o Plutarco, porque es hijo de otro republicano racionalista, y también a su hijo pues, le ha llamado pues, de una forma igual, con un nombre griego, romano, es decir, precristiano. Y está empeñado en decirle a su mujer que se va a desterrar de su casa la celebración de la Navidad y los regalos, pero todo con un niño pequeño que lo que quiere es una trompeta. Y el niño quiere una trompeta, Entonces la madre hacía ahí es una labor magnífica, como al final la madre, más allá del racionalismo, entiende lo que es la razón y el sentido común, y llega ahí a un entente pues, y acaba entrando la fuerza de la tradición, como también le pasa a Giovanni Guareschi en Don Camilo. En Don Camilo tiene tiene un cuento de hecho muy parecido al de Pemán, en un padre socialista tal que quiere desterrar eso y el niño empeñado en recibir los regalos, ¿no? Kiko, perdona, esto lo vemos hoy en día, ¿no? O sea, la ideología Claro. que intenta romper el sentido común, ¿no? Destrozar la ilusión a los niños, lo hemos visto en los últimos años, esa descristianización, ¿no?, que estamos asistiendo ahora. Claro, y además, eso es lo que yo entiendo propaganda. Decir, ¿era propaganda lo de Dickens o propaganda Oscar Wilde? No, yo creo que fundamentalmente obedece a un instinto muy natural del niño por entender estas fechas, que la entiende de una manera muy superior a todas las teorías racionalistas que nos puedan querer imponer. Kiko, muchísimas gracias por estar aquí en este programa especial de Navidad sobre cuentos. Muchísimas gracias. Los espectadores de Intereconomía te lo van a agradecer. Gracias a ti. Y nosotros nos despedimos. Muchas gracias.